empezar entonces, 3, 2, ok. Ahora vamos a hablar de todo lo que corresponde a los pasos para desarrollar la planificación, ¿no? Habíamos comentado hace un momento atrás que hay un concepto muy equívoco sobre lo que es planificar, y muchos piensan que planificar simplemente es desarrollar un diagrama de Gantt. Vendría a ser la conclusión de la planificación del diagrama de Gantt, pero no es simplemente eso. Entonces ahora vamos a revisar cuáles son los pasos, ¿no? Los más idóneos. Ojo, recordando siempre que existen muchas técnicas de planeación, existen bastantes. Analizamos en primeras. Primero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? De inicio, que cuando realizamos un plan de planificación tenemos que tener dos presentaciones. La primera, que es una planificación ejecutiva. ¿Qué significa ejecutiva? Que tiene que tener una información bastante sucinta, ¿no? Es decir, no tiene que ser muy extensa, tiene que dar información a grandes rasgos, pero la información que tiene que dar tiene que ser más que suficiente. ¿Ok? Y la otra, que es la que ustedes van a realizar, es la planificación ítem por ítem. ¿Sí? En esta vamos a trabajar. Si nos da el tiempo, ¿sí? Los directores de obra van a poder realizar una planificación general, pero obviamente esta nace de esta otra, que es ítem por ítem. ¿Ok? Bien. Teniendo en cuenta eso, ahora sí revisamos cuáles son los modelos de planificación. Esto está en base a un texto muy interesante, en donde analizan los modelos de planificación para planificaciones de obras, entre comillas, obras menores, ¿no? Obras que tienen de corto y mediano plazo. ¿Cuáles son los modelos más comunes? Los modelos, el primero, modelo clásico. ¿En qué se basa un modelo clásico? En objetivos parciales, ¿no? Fijos. Transformación de materiales en productos acabados, identifica desvíos a la planificación y los corrige. La ventaja, dice, por ser un modelo elemental, puede ser aplicado fácilmente, sin embargo, es probable que se verifiquen bastantes ciclos. Estos eran los primeros modelos para planificar. Entonces, ¿qué se hacía antes? Teníamos objetivos, la idea era cumplir el objetivo, pero para cumplir el objetivo se necesita una serie de recursos y puede que esos recursos beneficie a otro objetivo más. Entonces, a eso se refiere cuando dice, no, es necesario verificar bastantes ciclos. La desventaja, no relaciona las variaciones con los otros recursos utilizados. Las variaciones positivas no son registradas y las negativas solo son corregidas para no influenciar. Aquí vamos a recordar algo que hemos comentado, ¿sí? De inicio, ¿qué es una variación? Nosotros la variación la hemos denominado como ¿qué? Como desviación, ¿sí? Y eso que quede claro. La desviación es lo que nosotros debemos controlar en la planificación, ¿sí? La desviación es lo que nos va a producir pérdidas. Y a ver, consulto a la clase. ¿Quién está? Vamos a preguntarle esto a quién. Ok. A ver, Wilfredo. La siguiente consulta, Wilfredo. Adelante, ¿Qué entiendes por desviación? Desviación, papá. Dije buenas noches. Buenas noches. Por desviación yo entiendo salirnos del curso de un proceso o que hay alguna actividad fortuita que nos haya hecho variar, no salirnos completamente, ¿no? Sino variar y tomar otra opción y volver al proceso o a la actividad planificada. Ya va por ahí. A ver, le consultaremos aquí. ¿Dónde estás, estimada Ángela? ¿Tú qué entiendes por desviación? Y esto lo hemos comentado antes ya. Ángela. Sí, estoy aquí. Dije, la desviación para mí es cuando se tiene planeado, por ejemplo, un proyecto, se
actualmente se va por otro lado, o sea, se toma otro camino, Inge. Sí, pero en planeación, en la materia que estamos llevando, nosotros, ¿qué entendemos por la desviación? ¿Qué dijimos que era desviación? ¿Recuerdas? No exactamente, Inge. A ver, pero en tus palabras, ¿qué recuerdas? No recuerdo, Inge. A ver, de inicio, cuando nosotros vamos a planear, ¿sí? Si hacemos un plan de planificación, nos enfrentamos a dos hechos interesantes. Vamos aquí un poquito por lo menos. El primero es lo que se planifica, lo que se va a planear. Nosotros estamos tratando de tomar en cuenta una situación bastante ideal, ¿sí? Y cuando se ejecuta, es que nosotros vamos a observar lo real, lo que ha sucedido. La variación. ¿Variación de qué? Variación en tiempo o en recursos, ¿no? La necesidad de recursos que se tienen para ejecutar una actividad. Si comparamos lo que idealmente hemos planeado y lo que hemos obtenido ejecutando, es lo que nosotros conocemos como desviación, ¿sí? Es la variación en tiempo o en recursos de lo ejecutado versus lo planeado. ¿Por qué nosotros hay que controlar las desviaciones? Las desviaciones, nosotros dijimos que son las pérdidas, ¿sí? Las desviaciones son las que producen pérdidas, ¿no? Producen pérdidas. Pérdidas de tiempo y de recursos. Entonces, a tomar muy en cuenta este dato. Si nosotros ya hemos recordado esta partecita, ya sabemos qué es desviación, sin mucho problema podemos entender ahora en qué consiste la planeación básica, ¿no? O la clásica, el modelo clásico. Dice acá, no relaciona las variaciones, ya, con los recursos. Ha habido pérdida de tiempo, muy bien. Pero no se hace énfasis en cuál ha sido el motivo, ¿ya? Acá además dice, no registran las actividades positivas, solo las negativas, ¿no? Y son corregidas para influenciar en la etapa siguiente. Ese es un modelo clásico. No tiene en consideración la complejidad o incerteza del medio ambiente. ¿Cuál es el siguiente modelo? Modelo productivo. Bases, análisis de desvíos, acciones correctivas, en los procesos críticos, alteraciones de procedimientos cuando es necesario. La ventaja contempla proveedores, recursos, es posible evaluar todo el proceso productivo, ¿sí? Y la desventaja, es preciso tener informaciones sobre el desempeño en el pasado para comprender la capacidad productiva, ¿sí? El tercer modelo, diagnóstico de empresa. ¿En qué consiste? Ojo, estos modelos ustedes los van a, por si acaso, investigar para profundizar un poquito más. Este es un pequeño resumen simplemente, ¿ya? Lo vamos a investigar. Porque nosotros, tomando en cuenta diferentes modelos, vamos a aplicar un sistema que puede adaptarse a cualquiera de los modelos, que es bastante versátil y toma en cuenta muchos aspectos, incluso de 2 o 3 modelos, sin necesidad de afectarlos. Diagnóstico de empresa. Políticas de gestión para la calidad total, estimación de costos, identificación de los factores críticos de los sucesos, ¿no es cierto? B, la construcción más como una empresa, la ventaja, análisis de futuros proyectos con mayor calidad, menores costos y tiempo, enriquecimiento de los colaboradores en todos los niveles jerárquicos de la organización, ¿no? Porque como se está determinando los factores críticos, todos van a aprender sus asesores, ¿no? Y también se hace público las acciones correctivas, preventivas, etcétera, ¿no? Desventajas. Sin equipos atentos no es posible identificar correctamente los factores críticos, ¿sí? Entonces requiere, para diagnóstico de empresa, al igual que otros modelos que vamos a ver más adelante, requiere un compromiso mucho de todo el equipo de trabajo,
Si una persona no hace su actividad, no toma en cuenta los incidentes, no está reportando las acciones correctivas que él está implementando, etcétera, entonces el diagnóstico de empresa no es eficiente. El otro modelo secuencial. ¿Cuál es la base? Evaluación de las interfaces departamentales. Ya. ¿No? Envolvimiento de los interventores en la evaluación de los sectores. ¿Por qué dice secuencial? Porque habla exclusivamente de qué es lo que va a suceder una actividad versus la que viene, ¿no? O la que antecedió. ¿Cuál es la ventaja? Posible disminución de la mano de obra, ¿sí? Y menores costos, menor tiempo de ejecución. La desventaja, el éxito depende de la motivación de desarrollo de los equipos, ¿no es cierto? Al igual que el diagnóstico de empresa. Aquí, si los equipos están bien motivados, el modelo secuencial sirve. Cumplimos objetivos, vamos por el siguiente. Cumplimos, vamos por el siguiente, ¿no? Obviamente esto también involucra de que se motive a los equipos de diferentes formas. Y eso lo hemos contado, si mal no recuerdo, en la primera clase, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros fomentar a que el equipo trabaje más? Ok. El siguiente modelo, el pre-planning, ¿no? La base, hay una cadencia o ritmo de ejecutivo, la tasa de producción, ¿no? Evalúa tasas de producción y todas las tareas son críticas. Ese es el pre-planning. ¿Cuáles son las ventajas? Existe un acompañamiento diario, control de la mano, control del ritmo ejecutivo, control diario del porcentaje de conclusión de las actividades, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La desventaja, todas las actividades tienen que ser correctamente definidas. Al dimensionar en función de la conclusión de la tarea, es necesario considerar eventual redimensionamiento y evitar la mano de obra ociosa. Si hablamos del modelo pre-planning o ritmo de ejecución, es un modelo un poco más duro que estos. A diferencia del modelo secuencial, puede que necesite una cierta cantidad de mano de obra para una actividad y para la otra ya no. Entonces las tenemos que simplemente hacer a un lado o darles otra actividad, pero no tiene que afectarnos ese costo en la actividad que estamos realizando. Es un tema bastante delicado, ¿no? Los últimos dos modelos, ¿cuáles son? Tenemos acá el modelo de aparcerías, ¿no? La base resulta de la evaluación de lo que debe ser hecho y de lo que puede ser hecho. Por eso dice aparcerías, ¿no? Ventaja, la planificaciones precisas y correctas. Interligación entre la empresa de un proyecto y de ejecución, reunión con todos los profesionales implicados, optimización de proyectos. La desventaja, proveedores diferentes tienen objetivos diferentes, ¿sí? Pueden afectar el funcionamiento de la obra. A diferencia de este otro, del pre-planning, en este caso, cuando nosotros trabajamos por el modelo de parcerías, queremos formar un solo equipo, pero incluso tomando en cuenta a los proveedores, y eso de una u otra forma nos va atando las manos, es decir, estamos teniendo un proveedor único y nos imposibilita tener otras opciones porque es lo que queremos hacer. Por eso dice, los proveedores diferentes tienen objetivos diferentes. Alguna vez, cuando trabajaba en la alcaldía, hemos intentado hacer este tipo de planeación para las obras que estamos ejecutando en vías, y funciona cuando las actividades son relativamente pequeñas. Cuando ya trabajamos con necesidades en materiales mucho mayores, por ejemplo, geotextiles que necesitamos recursos por encima del 1.000.000 de bolivianos, entonces eso ya es muy difícil de hacerlo porque incluso la misma institución te controla. Existen regulaciones, dependiendo mucho qué tipo de empresa sea, ¿no? Si es una EFNE, etcétera. Entonces, eso es tal vez la desventaja mayor. Pero si son obras pequeñas, tener un solo proveedor tal vez no es tan dificultoso, va llegando más con cierta dificultad y hacemos un solo equipo de trabajo, ¿no? El último modelo, reducción de pérdidas. ¿En qué consiste? Optimizar el flujo productivo a través de la eliminación de actividades que no añaden valor al proceso. Les decía en una anterior clase, o al inicio de clase, no recuerdo,
que en esta actividad, esta es los últimos modelos de planeación es justamente el famoso Lean Construction, ¿no? Que trata de optimizar todos los recursos, pues verificar la ventaja, verificación de equipación, de la satisfacción del cliente, acompañamiento de las medidas, de las mejoras propuestas, la desventaja cuando no son fundamentadas, las mudanzas positivas dejan de ser practicadas. La idea es no perder ni recursos ni tiempo. Es un modelo japonés que inicia justamente con el procesamiento de procesos productivos, pero en empresa. Ahí empieza y de ahí se traslada a la construcción. Es un modelo que tiene 8 principios y como ustedes los van a estudiar o los van a investigar, ahí van a poder profundizar un poquito más. Ok, en nuestro caso, vamos a optar por el estudio de 9 pasos que se pueden adaptar a cualquiera de los modelos de planificación, ¿no? Son los pasos básicos. Bien, atención con esta parte, por favor. Decíamos, ¿no? Todo proceso productivo, si hablamos de construcción, tiene las siguientes etapas. Consulta, que es esta primera. La segunda, proyección o proyecto de ejecución, que es la preplanificación. La tercera etapa, que es la planificación, que es esta otra. Y la cuarta, ejecución del proyecto, que vendría a ser la construcción. Para que cualquier proyecto se desarrolle, necesitamos 1, 2, 3, 4 pasos necesariamente. Si queremos ser responsables con la planificación. Hay que tomar muy en cuenta ese tema. Ok. Ahora vamos a analizar en qué consiste esta etapa. Por eso les decía, muchos piensan que simplemente hacer un diagrama es un error. El diagrama de Gantt es consecuencia de estas etapas, de la consulta, la preplanificación, la planificación. Aquí ya tenemos el diagrama de Gantt. Ese diagrama de Gantt me ayuda a realizar el seguimiento de la planificación en la parte de ejecución. ¿Sí? Ok. Veamos entonces en qué consiste cada una de estas etapas. Revisamos. El primero. Vemos la parte de consulta. ¿A qué se refiere consulta? Vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a estudiar esta gráfica que es estudio de viabilidad versus tiempo. En todo caso la gráfica es posibilidad de interferencia versus tiempo o costo acumulado de producción versus tiempo. Vamos a centrarnos primero en esta gráfica que dice 100%, la que está achurada, y después vamos a ver la otra. ¿Sí? La gráfica achurada hace referencia a la posibilidad de interferencia. Miren ustedes, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 procesos, 4 etapas, si vamos a hablar de un proceso, de un proyecto cualquiera. Lo primero que hacemos es el estudio de viabilidad. A ver, y le consulto a quién. Diego Ignacio, ¿qué entiendes tú por estudio de viabilidad? Estudio de viabilidad lo veo a todo lo referente, bueno, todo el estudio previo que se hace antes de un proyecto para ver si este va a ser viable o no. Ya, muy bien. En ese estudio vamos a suponer un ejemplo. El ejemplo que hemos tomado para el primer parcial, la construcción de un puente. ¿Cuáles serían los elementos para realizar un estudio de viabilidad? ¿Qué tendría que tomar en cuenta? Terreno, ubicación, Ya, tal muy vez bien. ¿Qué más? costos, Excelente. materia, no sé, prima para poder realizar, ¿no? Que esté cerca de donde se quiera realizar. Ya, exacto, muy bien, Diego, gracias. Mire, ¿por qué analizamos esta gráfica? Si nosotros tenemos un estudio de viabilidad y este estudio sale negativo, el porcentaje de que el proyecto se frene en esta etapa es elevadísimo.
casi del 90%, 95% más o menos, ¿no? Entonces, a medida que voy yo pasando etapas de estudiabilidad, concepción del proyecto, construcción, etcétera, a medida que voy pasando estas diferentes etapas, la probabilidad de que el proyecto sufra un alto cada vez disminuye. Sobre todo, incluso en la etapa de construcción, todavía hay una probabilidad de que el proyecto se pare, ¿no? A diferencia de que el proyecto se frene, hay una posibilidad. Obviamente, en las primeras etapas, que es estudio de viabilidad, concepción del proyecto y construcción, en estas etapas, la probabilidad o la posibilidad de que el proyecto se paralice es más elevada que cuando ya inicia el proceso de construcción, ¿sí? Obviamente, ¿por qué tomamos en cuenta esto? Porque todo esto tiene un costo. Y ahora analizamos la segunda gráfica, costo acumulado de producción. ¿En qué etapa se gasta más? En estudio de viabilidad, concepción del proyecto o construcción. Bueno, aquí la gráfica nos muestra que existe un gasto, puede ser relativamente mínimo, decimos relativamente, en la etapa de estudio de viabilidad, ¿sí? Y a medida que pasamos a la segunda etapa, que es construcción del proyecto, el costo va siendo mayor. Pasamos a la tercera parte, ya donde tenemos el proyecto en físico ya listo, el costo se hace más alto. Pasamos al proceso de construcción y el costo se tiende a disparar, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado con esta gráfica, por favor. Entonces, esta es la gráfica posibilidad de interferencia versus tiempo o costo acumulado versus tiempo, considerando las diferentes etapas del proyecto. ¿Alguna duda, pregunta, consulta sobre esta gráfica? Ingeniero, ¿Sí? ingeniero, hay excepciones también, ¿no? Con lo que ha pasado con la construcción del puente a Copacabana, ya estaban iniciando, entonces ahí lo han anulado el puente, ¿no? Pues no querían los balseros que se construyan ese puente. Ah, interesante. Mira, desde esa perspectiva, ¿tú en qué punto o en qué etapa del proyecto crees que se ha interferido, se ha parado? ¿En el estudio de viabilidad, en la concepción del proyecto, en la elaboración del proyecto o en, bueno, obviamente no fue en la construcción? ¿En cuál de estos tres es que se detuvo el proyecto? Al inicio de construcción, Ah, ya. Entonces ha pasado estudio de viabilidad, concepción del proyecto, está empezando a construirse y ahí se ha parado. correcto, ingeniero. Ah, ya. ¿Y cuáles fueron las causas? Porque, mira, si es que el proyecto se ha detenido acá, significa que todas estas etapas, sobre todo esta, que es la etapa de información, que tiene que ver con la construcción del proyecto, donde el costo era relativamente bajo todavía, no se ha hecho un trabajo eficiente. Porque las primeras etapas tienen que ir justamente con la socialización del proyecto. Estás hablando del proyecto del puente de Copacabana, ¿verdad? Sí, ¿Es ese puente? Sí, ingeniero. Ya. A ver, ¿qué es lo que tú conoces del proyecto? Y después te voy a comentar qué es lo que yo sabía del proyecto. ¿Qué es lo que tú sabes del proyecto? ¿Dónde se frenó? ¿Por qué se frenó? Bueno, ingeniero, el estudio de factibilidad era la necesidad, ¿no? De acortar el tiempo de viaje a Copacabana, por lo que es una zona turística. Entonces ha pasado todos los estudios, pero cuando ya estaban construyendo, los balseros se han dado cuenta que al construir ese puente ya no iban a tener ingresos económicos, ¿no? Con sus balsas. Por ese motivo han empezado a bloquear a la empresa, no han dejado empezar, claro, ya estaba empezando la empresa, ¿no? Pero han empezado a bloquearles y bastante tiempo estaba en las noticias, estaban ahí bloqueando en el camino. Y al final que han logrado, ¿no? Anularlo el proyecto después de todos los procesos que ha pasado. Ya, sí, entonces estamos en lo mismo. Yo también conocía que el tema era ese, pero yo, hasta donde yo conocía el tema, es que no había llegado a la etapa de construcción, sino que se había paralizado acá en la etapa de estudio de viabilidad. Es aquí donde se había paralizado, ¿no?
Y tendría lógica, porque en esta etapa justamente cuando se hace la socialización del proyecto, es aquí donde el porcentaje de probabilidad de interferencia del proyecto es altísimo, pero no aquí. Y si fuese aquí, significa de que estas 3 etapas no se han cumplido de forma correcta, porque mira cuánto costo se ha asumido. Ya estábamos a punto de iniciar la etapa de construcción, es más, se ha iniciado la construcción. Entonces, el proyecto no estaba planificado correctamente. ¿Sí? Pero bueno, eso es un tema interesante de analizar también. A ver, ¿alguna otra pregunta, consulta o algún comentario sobre esta parte del diagrama? Inge, una consultita. ¿Qué diferencia hay entre Sí. estudio de viabilidad y estudio de factibilidad? Ah, interesante. Primera consulta, ¿qué es factibilidad? ¿Puedo responder? A ver, ¿qué es factibilidad? Factibilidad es cuando un proyecto es rentable, ¿no? Va a devolver la inversión, ¿no? Ya, y viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es viable el proyecto. ¿No? A ver, Y creo ¿qué es factible? ¿Qué es viable? A ver, que escucho. viabilidad es saber si se puede o no construir, ¿no? Sin tocar la parte todavía económica que vendría a ser la parte de factibilidad. Ya, y viable. Que sí se podría realizar, pero ya sería más en el entorno social o ver todas esas partes, ¿no? Bueno, de inicio, a ver, bueno, escuchen todos. ¿Qué es factible? Factible es que es fácil de hacer, que se puede hacer. Y en ingeniería todo es posible, pero hay ciertas limitantes. Ahorita vamos a ver del análisis TESA. Ya, ahorita vamos a ver del análisis TESA. Pero factible es eso. El estudio de factibilidad está diciendo que por qué el proyecto es posible de hacer, ¿no? Un puente siempre es factible, sí, se puede hacer, sí se puede hacer. Ah, ya. Uy, pero imagínense un puente y nosotros no tenemos hormigón y tenemos solamente madera, ya, y no es madera dura, el proyecto no va a ser factible, no va a ser posible hacer, ¿sí? Factibilidad está más relacionada a los procesos ingenieriles, o sea, por eso, factible, es fácil de hacer, eso es factible, es fácil de hacer con la ingeniería actual, ¿se puede hacer? Eso es un estudio de factibilidad. En cambio, un estudio de viabilidad es si se puede hacer, ¿no? Pero tomamos en cuenta más los entornos sociales. Los entornos de ingeniería. Tenemos la tecnología para hacerlo viables. Es posible hacerlo, a la comunidad le conviene, no le conviene, etcétera. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia entre factible y viable? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta. Aquí lo vamos a poner para que quede clarito esto, ¿ya? Entre factible y viable. A ver, le voy a preguntar a quién, si se ha entendido. Ok, listo. Muy bien. Ya. ¿Qué es factible? ¿Dónde estás, papá? A ver. ¿Qué es factible? Karen, ¿qué es factible? Que se puede hacer, ingeniero, eso entendí, creo. ¿Y qué es viable? Y está en posibilidad que sí, que no. Ah, interesante. A ver, otra vez, ¿qué es factible? ¿Qué dijiste que es factible? Que se va a hacer, y después hay posibilidad que, digamos que está entre sí y entre no. Es viable, porque digamos, estás dando una posibilidad de que sí se va a hacer proyecto o no que se va a hacer proyecto, pero ya es viable por lo que, digamos, hay más positivos y contras, digamos. Más positivos, más opiniones positivas, digamos. A ver, entonces, para que no quede duda, si hablamos de proyectos factibles, son aquellos que están relacionados con la ingeniería disponible, ¿no? Ingeniería disponible.
Al decir disponible, estamos diciendo existe, la ingeniería que tenemos actual, la que empleamos actualmente, va a ser posible, va a ser factible el proceso de este proyecto, el del proyecto, ¿no? Es lo que nos consultamos. Y en viable está relacionado con el entorno social. El entorno social. ¿Sí? Es decir, va a ayudar al entorno, va a beneficiar a la comunidad, etcétera. ¿Sí? Factible, una vez más, relacionado con la disponibilidad de la ingeniería en el lugar, y viable está relacionado con el entorno social. Porque aquí se ve estudios de viabilidad, ¿no es cierto? Porque todo proyecto, aunque no lo parezca, es factible, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el pensar, qué sé yo, en la década de los años 40 o 30, acá en la ciudad de La Paz, el ejecutar puentes trillizos, ¿era factible? ¿Sí o no? ¿Qué crees, estimado Mauricio? Yo creo que no, Inge, porque inclusive ahora la tecnología en el país ¿Sí? no es como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Paraguay yo vi un hormigón que traía una especie que traía enferradura en el hormigón, que es como unos clavos un poco más delgados, y esta le daba más resistencia, ¿no? A la fricción. En cambio aquí, pucha, para hacer muy bien. un puente como están haciendo los trillizos y todo eso, les toma mucho tiempo, aún ahora, y antes no había todavía hormigón premezclado. En esas épocas creo que hacían con adobes, y un adobe para una casita de 2 pisos tenía que ser sus muros, sus columnas tenían que ser con muros tipo muro portante de adobe, y perdías casi 40, 60 centímetros de espesor, ¿no? Ah, interesante, bien, Mauricio. Efectivamente, eso no era factible, porque la ingeniería no estaba disponible. Viable, puede que sí, no todos queremos un puente, sí, pero es factible, ¿verdad? Esa es la diferencia. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Entonces, aquí nuevamente repetimos, ¿por qué hablamos de viabilidad? Porque generalmente todo proyecto tiene que satisfacer una necesidad. Y esa necesidad siempre debe cumplir una función social. Eso tiene que entenderse, ¿ya? Todo proyecto debe cumplir una función social. Por eso se estudia generalmente la viabilidad del proyecto. Obviamente es necesario considerar la factibilidad del proyecto, ¿sí? Ambas, para tomarlo muy en cuenta, ¿ok? Excelente. Bien, entonces como esto ya ha quedado clarito y me pareció muy oportuna la consulta, vemos nuevamente la gráfica. Primera etapa, estudio de viabilidad. ¿Sí? Vamos viendo a quiénes va a beneficiar, ¿no? Vamos ya tomando algún tipo de información, vamos recaudando características del lugar, etcétera, ¿no? Vamos a la etapa de decisión del cliente para estudiar la viabilidad. Entonces, aquí va a haber alguien que va a proponer el proyecto. Ustedes, en la carrera, van a realizar estudios de viabilidad, ¿no? Y obviamente factibilidad para diferentes zonas. Muchos de sus compañeros ya de otros semestres superiores me han pedido que les haga la tutoría en proyectos. ¿Qué proyectos, por ejemplo, se está tutoreando? La construcción de pasos a desnivel, la construcción de puentes, hay uno que está haciendo un mercado, otro que está haciendo la construcción de un centro de salud, pero incluido ya una sala de partos, etcétera. Y para ese tipo de actividades o de estructuras, tiene un estudio de viabilidad. Obviamente la factibilidad se sobreentiende que es posible, porque eso ya se ha hecho, ¿no? ¿Cuándo es un estudio de factibilidad? Cuando ese proyecto nunca se ha ejecutado, ¿ya? Pero bueno, hay una idea. Esa es la primera parte, ¿no? Estudio de viabilidad, hay una idea. Esta idea va a convencer a alguien, ¿a quién? Al que va a pagar el proyecto. Entonces hay un momento en el cual el cliente, que puede ser un inversor externo o el mismo estado o la alcaldía o la gobernación, va a decidir que tu idea efectivamente es viable. Entonces yo digo, sí, esto va a beneficiar a tal entorno, como en el caso, tomaremos en cuenta el tema del puente que mencionamos, ¿no? Del puente de Copacabana, que decía, necesitamos un puente, es un lugar
turístico, todos queremos ir a Copacabana, un puentecito está muy bien, sí, pero hay dos polos, la gente que quiere ir y la gente que vive en el lugar. Entonces seguramente en estudios de viabilidad han tomado más en cuenta la gente que quiere ir para fomentar el turismo y demás, pero no han hecho una consulta muy profunda a la gente del lugar, ¿no? Que también se ve, pero hay un grupo que efectivamente estaba con una actividad y esto se le iba a afectar de forma directa, ¿no? Entonces, ¿quién toma la decisión? Ya, vamos a decir, la gobernación va a tomar la decisión y empieza la concepción del proyecto. Lo que al principio era la idea, ahora se va a ver como concepción del proyecto. Para que se entienda estas dos etapas y poder enlazar esa idea al plan de planificación, que es lo que vamos a estudiar, vamos a considerar ahora un ejemplo muy interesante. ¿Quién sabe qué es la Chacana? ¿Quién fue el proyecto de la Chacana? Proyecto de la Chacana. ¿Alguien? ¿Alguien? Tal vez algún proyecto. ¿La Cruz Andina no era Inge? Exacto, muy bien. A ver, vamos a ver en este momento, ¿ya? En qué consiste ese proyecto y vamos a estudiar en este momento en qué parte se ha quedado, ¿sí? Vamos a revisar. A ver, vamos a consultar el proyectito, lo tenemos acá. Ok, muy bien. Atentos todos. ¿El porqué del proyecto? Cada nación tiene un monumento que la identifica y conecta de manera inmediata a su país, a su metrópoli. En nuestra época de intercambios y flujos culturales, económicos, los monumentos construidos en un pasado lejano poseen un valor de preservación y aún persisten. Hoy, como siempre, las construcciones tienen una finalidad de impacto e irrumpen en los espacios de manera osada. Existen para generar flujos turísticos primordiales para las economías de las distintas naciones. Nos preguntamos por esa ausencia de un monumento ícono que dé identidad y que aún no tiene presencia en La Paz, Bolivia. El complejo de Tiahuanaco presenta todas las características para aclarar que fue su cosmogonía la primera gran civilización de este continente. Pero su huella arquitectónica aún no marca sensibilidad nacional o internacional de manera significativa, capaz de crear un flujo económico importante como Machu Picchu en el Perú, que recibe a más de 800,000 turistas al año. La naturaleza ha brindado a La Paz su Ayachila Illimani, que domina el cráter de la ciudad desde sus 6.462 metros. El Alto posee a su guardia Achachila Huayna Potosí. Aún no se ha creado algo que armonice tanta energía. Creemos que urge aferrarnos a la Chacana profundamente inspirada en la cosmogonía aymara, hoy cada vez más vitalizada para un colectivo consciente. Será la primera y más grande edificación cultural arquitectónica, con connotaciones para Bolivia y el mundo, de un nuevo faro turístico a más metros de altura. ¿Cómo se construirá la Chacana? La idea es edificar una mega chacana que sirva como terapia visual de esencia mística habitable y que cumpla con múltiples servicios públicos educacionales y de unión pluricultural. Su tamaño será de 176 metros. Su ubicación intencionada al borde de la ladera este une múltiples propósitos entre Chuquiago-Marca con el Alto. El frontis completo de la Chacana está orientado hacia La Paz. Esta faz mira completamente hacia el Illimani, creándose en la otra cara de la Chacana apreciada desde el Alto como una construcción piramidal escalonada aparentemente incompleta. La distribución deseada es hacer un meridiano que desde su eje central
vista de manera horizontal, posea en su parte inferior los soportes estructurales. La parte superior estará destinada a espacios polifuncionales, independientes, conectados por excelencia con un elevador de vidrio circular que transportará a la terraza colgante y a un mirador que tendrá la vista más alta del mundo, de impactante visión nocturna para las dos ciudades. La parte superior tendrá una superficie habitable de 115.000 metros cuadrados, estimables y disponibles en 3 bloques. Bloque 1. Estará compuesto por niveles diseñados especialmente para un acceso del cual gozarán la población de ambas ciudades. De esta manera será posible espacios de esparcimiento, galerías, cineteca, centro de educación cultural y exposición de trabajos creativos para las 36 naciones, una gran sala de conciertos y eventos escénicos, sala de convenciones, exposiciones etnográficas itinerantes e información turística. Bloque 2. Acogerá oficinas dirigidas a la administración del Estado y para ambas alcaldías. Se captará el posicionamiento de mega empresas públicas como privadas. Bloque 3. Sugerimos la licitación de hoteles de renombre, invitando a las diferentes cadenas nacionales e internacionales a valorar el sitio y proponer servicios que por su decoración interior y su gastronomía representarán la excelencia boliviana para la captación de visitantes turísticos nacionales y extranjeros, ya sea por negocio o divertimento. La Chacana hospedará a amigos y autoridades de países a nivel diplomático, institucional o que posean rango o jerarquía presidencial. A ver, una consulta para todos, ya para ir concluyendo la sesión de hoy. Este proyecto, sí, de inicio es bueno que sepan que el proyecto ha sido idealizado en Francia. Es un arquitecto francés el que ha propuesto esto, ¿no? Muy, muy interesante. Es una pena que no se le haya dado el visto bueno, porque se ha competido con otro proyecto y el otro proyecto era la ciudad Toyota, ¿no? Bueno, ese proyecto, ¿en qué parte se quedó? ¿Estudio de viabilidad, concepción del proyecto o el proyecto? ¿Qué dices? A ver, le preguntaremos a Jaime, ¿en cuál se quedó? Inge, sí. Inge, yo creo que en estudio de viabilidad. En la primera parte. Sí, Inge. Sí, efectivamente. Se llegó acá y esa es la idea, ¿no? O sea, esto obviamente ha generado un costo, las personas han idealizado, han pensado y lo han presentado justamente acá, ¿no? Hasta que el cliente tome la decisión de estudiar la viabilidad para concebir el proyecto. Entonces, en esta partecita ya se toma más información. El proyecto ha llegado acá, ha introducido acá, pero no tuvo el apoyo para ya iniciarse el proyecto en sí, porque si bien ahí ya se hablan de fundaciones antisísmicas y demás, obviamente no se han hecho los cálculos, no se han hecho los estudios de suelos y demás. ¿Por qué? Porque el proyecto no ha sido ni siquiera iniciado. Ha pasado por el estudio de viabilidad, ha mostrado cierto interés por parte de algunas autoridades, pero el proyecto inició acá, en la concepción, no pudo concebirse por completo. ¿Ok? Bien, escúchenme bien todos, la semana que viene vamos a seguir de esta parte, porque hay que revisarlo biencito. Acá vamos a revisar en la parte con el proyecto, que es donde se hacen los estudios, análisis TESA, a nivel TESA. ¿Y por qué es importante estudiar esto? Porque en este proceso que requiere todo proyecto es que se va resaltando las diferentes etapas para la planificación como corresponde. Recuerden que hablamos de la etapa de consulta, la primera, la parte de preplanificación,
la parte de planificación, pero no muere aquí la parte de planificación. Esta tiene que ser cotejada en el proceso de construcción. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta?